Segundo bloque en Psicooperativos TV, ya con la presencia de María Carmen Ragazzi, que nos viene a contar sobre la problemática o los problemas que tienen los niños graves y cómo aborda el psicoanálisis esa temática. Bienvenida, María Carmen. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, bien, muchas gracias por venir. Bueno, te agradezco a vos la invitación. Dale. Bueno, en la introducción en la editorial veníamos pensando en, bueno, de qué manera o qué modalidad tiene el psicoanálisis para dar respuesta a los niños con problemáticas graves. Bueno, fundamentalmente te diría que lo que le interesa al psicoanálisis es la problemática del niño y la estructura familiar. Así que considera el síntoma como una respuesta, el síntoma del niño como una respuesta a una verdad de la estructura familiar, de la historia, a la verdad de un deseo. Y el síntoma del niño viene a ser un llamado, ¿no? Un llamado al lugar del otro a que sea escuchado, a que realmente pueda encontrar a ese otro que escuche y encuentre la resolución de su dificultad. ¿Qué pasa cuando, esto se ve mucho en el ámbito escolar y otros lugares, cuando no puede ser escuchado ese niño? Creo que esto pasa fundamentalmente con los síntomas más graves, ¿no es cierto?, que presentan hoy muchos niños, problemas de aprendizaje muy serios, problemas con el lenguaje, claro, en la relación al otro. Me parece que lo que uno encuentra es que esos niños ya han tenido una dificultad para encontrar un lugar en la familia, y después no encuentran un lugar en el otro, en el entorno escolar tampoco, en el sentido de que es difícil como interrogarse, ¿no? A despertar pregunta. Claro. Despertar la angustia del otro. Entonces, el niño, por lo general, con el síntoma molesta, ¿no? Son niños que... ¿Sería una manera de intentar armar una pregunta en el otro? Es el modo de, claro, con lo único que tienen para expresar que algo está mal, que no entraron bien en esa familia, es el malestar que muestran. O sea, son una serie de conductas disruptivas que no llegan a ser síntomas. Para nosotros en el psicoanálisis es el síntoma que hace llamado al otro, o sea, despierta pregunta, despierta la angustia de los padres. Entonces, vos me estás situando, digamos, un momento en el cual lo que se apunta es a ese síntoma, digamos, bueno, el niño logró hacer un síntoma y eso vuelve como pregunta a los padres. Ahora, también hay una situación donde se genera malestar, pero no llega a sintomatizar. Sí. ¿Algo de esto estamos viendo en la actualidad? Sí, creo que este es el problema. Que, bueno, por un lado es inevitable, porque es ese, como te decía, es ese niño que bueno, que si bien el síntoma, o sea, no llega a ser síntoma, pero sí todo lo que presenta es un modo de expresar que algo está mal en él, y eso tiene relación con una estructura familiar. Sin embargo, vemos eso, que no termina de hacer pregunta en el otro, no termina de hacer pregunta en los padres. Entonces, muchas veces, creo que esta es la gran cuestión, termina en una medicación que es innecesaria, y con la medicación lo único que hacemos es taponar, sofocar, ¿no? Se trata más de apaciguar el malestar. Apaciguar el malestar, que el niño no moleste, porque se espera que el niño se adapte. Entonces, que el niño no moleste, pero con eso apaciguamos ese malestar y el niño se pierde la posibilidad de encontrar la resolución a su problemática. ¿Y qué respuestas tiene el psicoanálisis para estos niños y estas familias, ¿no? Porque me parece que hay que comprender esto como un sistema en conflicto. ¿Sí? ¿Qué caminos puede dar el psicoanálisis para esto? Y bueno, justamente el psicoanálisis considera que el hombre está marcado por el lenguaje, está marcado por los significantes de una historia. Esos significantes han dejado una marca y para acceder al inconsciente hay que ir por la vía del lenguaje. Entonces hay que construir con los padres, hay que abrir la historia, hay que abrir la problemática familiar.
Y a partir de, a veces hasta de una única palabra. Mira, te cuento un caso mínimamente de un niño que estoy viendo estos días, que está muy, o sea, muy aislado, o sea que ya lo definen como un niño autista, con posibilidades, ¿no? Con mucha dificultad para relacionarse con el otro. Yo lo veo en el consultorio, sí, muy disperso, solo toma un muñeco y dice una única palabra. De esa palabra, yo escucho 2 palabras, o sea, desarmo esa palabra y la transformo en 2 palabras. Las 2 palabras me abren la vía para pensar que el problema del habla tenía que ver con el padre. O sea, las construyo de las 2 palabras. Trabajando con los papás, se abren 2 cadenas asociativas, digamos, tanto por la vía de la historia de la madre como por la historia del padre, bueno, donde había problemas muy serios en relación al habla y que tocaban el lugar de un padre. Entonces, el síntoma empieza a tener sentido. Ese niño ya no es un niño raro, Claro. porque lo que le está pasando está íntimamente, o sea, los padres empiezan a escuchar que hay razones en la historia y para que ese niño, sobre él recayó toda esa cadena de palabras, ¿no? Es muy interesante lo que planteas, pero estás hablando en relación a padres que han podido mínimamente tener una intelección respecto a ese malestar. Fueron mandados. Ajá. Fueron mandados porque por lo general no, este es el tema. Este es el problema. No, los papás suelen tener mucha dificultad, suelen ser historias con mucha dificultad. Y bueno, ¿cómo uno acompaña a los papás para implicarlos, responsabilizarlos, no culpabilizarlos, porque justamente no se trata de eso, sino sí acompañarlos a que puedan, bueno, empezar a despertar un deseo de saber de qué le pasa a ese niño? En este punto, digo, ¿podés encontrar algún tipo de relación en torno a qué lugar tiene el niño hoy en esta época y desde qué lugar se sitúan los padres respecto a su paternidad y su maternidad? Y bueno, creo que el problema es esto, que el avance de la ciencia, digamos, hay una tendencia muy fuerte a la cuestión de la medicalización. Me parece que hay un malentendido en creer que desde el psicoanálisis es muy lento, que se tarda mucho, y me parece que es un error muy grande, porque nos perdemos la posibilidad de que el niño, en el tiempo en el que está, en este caso es un niñito de 2 años y medio, y bueno, es el tiempo donde al niño le toca hacer un trabajo también, no solamente es el trabajo con los padres, sino que el niño tiene que hacer un trabajo para crear un orden simbólico que no tiene todavía, y si perdemos ese momento, se nos pierde el tiempo, digamos, se nos va el tiempo y cada vez se complica más. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Creo que los medios, todo va por la imagen, hay una función paterna que se resquebraja, que está debilitada, que cuesta interrogar. Hay algo que la sociedad sí, me parece que quiere las respuestas rápidas. Uno escucha esto, bueno, pero quiero algo rápido. Y esto da sus efectos rápidos, porque te puedo asegurar que en una sesión y otra, el niño, de jugar con un muñequito y una sola palabra, no jugaba, solamente movía el muñequito, la hora siguiente empieza a esbozar un mínimo juego conmigo de ocultar un juguete, se empieza a armar la cuestión de la presencia y la ausencia. Entonces es muy rápido en realidad, pero bueno. Hablabas algo así como que desde la sociedad se demandan cambios rápidos, y a mí se me ocurría algo en relación al tiempo, ¿no? Y te pregunto, ¿cómo estás viendo esto de qué tiempo tienen los padres para los hijos? Sí. Gran problema, ¿no? Sí, y bueno, no tienen tiempo, ¿no? No tienen tiempo, no tienen ganas. Muchas veces son papás que ya ellos no han jugado, ¿no? El valor del juego, el valor de jugar con los niños.
y dedicarles tiempo, sí, vivimos en un mundo muy rápido, queremos todo rápido y que los chicos muchos están solos, otros no tanto, pero bueno, hay una cosa media, una vorágine, ¿no? Entonces, digo, esto también, el programa lo ven muchas veces personas o colegas que son padres. ¿Qué buenas recomendaciones se pueden dar para aquellos que por ahí no son colegas y no están tan habituados a la educación de sus niños? ¿Tiempo? Tiempo, juego, ¿no? El juego, propiciar el juego, la pregunta, en realidad. ¿Qué valor tiene el juego? ¿Qué valor tiene el juego para los niños en su constitución subjetiva? Y con el juego los niños crean, ficcionan, y la realidad se torna menos dramática, porque en realidad lo que uno hace todo el tiempo, incluso en el consultorio, cuando uno habla, juega con los niños, ficciona. Y entonces tranquiliza. La palabra, el juego, tranquiliza. Construyen un mundo menos amenazante. Menos dramático, claro. Arman sueños. Hemos perdido capacidad para soñar, ¿no? Para fantasear. Me parece que hay que seguir propiciando esto en los chicos. Hace un minuto hablaba sobre la información, la ciencia, la tecnología, todo lo que la tecnificación implica. ¿Qué lugar nos estamos dando para la creatividad? Y para la creatividad con los niños. Y bueno, creo que es esto, ¿no? Que la palabra se está debilitando, ¿no? Me parece. Que se habla menos, que uno escucha que se habla menos, que los papás hablan menos, están muy ensimismados con sus problemas. Bueno, me parece que lo que crea es la palabra. Cuando uno habla, los niños propiciar la pregunta, inmediatamente los chicos tienen ganas de hablar y de contar. Se ha perdido los almuerzos y las cenas todos juntos. Yo escucho niños que comen solos, que los papás llegan muy tarde, y a veces no tan tarde, pero están tan metidos con la cuestión económica, ¿no? El hacer, también hay una realidad, una problemática difícil económicamente, y bueno, y pasa a tener como un primer lugar, y el niño queda por ahí, se va al cuarto solo con la tele o el celular y come solo. Y termina aislado. Y termina aislado, ¿sí? En ese sentido, digo, todas estas etiquetas y diagnósticos de moda, DD, TGD y demás, ¿qué tanto influyen a la hora de incluir a los niños según su subjetividad? ¿Cómo lo ven ustedes? Y bueno, esto es lo que justamente estoy queriendo un poco transmitir, que me parece que si el problema del niño es que no ha encontrado un lugar en el otro, poder constituirse en un niño amado, en un ser amado por el otro, un ser deseado por el otro, a falta de eso termina con una etiqueta, un ser, ¿no? Es ADD, es TGD. Duro. Es duro porque se pierde la posibilidad de crear con el niño y con los papás la posibilidad de que ese niño encuentre su lugar de niño. Y desde el punto de vista de los padres, quizás no pudieron, no supieron armar un lugar. ¿Es posible armar ese lugar? Y a mí me parece que sí, claro que es posible. Hay que despertar el deseo, ¿no?, de querer saber qué le pasa a ese niño. Por eso yo creo que desde el psicoanálisis, que trabajamos con la palabra, con el discurso, que no se trata de dar consejos. Por eso vos decís, ¿qué consejo le darías? No se trata de dar consejos, se trata de hacer surgir la pregunta. Que ya que un niño despierte una pregunta en los padres, es que está empezando a tener un lugar que antes no tenía, ¿no? Porque la pregunta despierta el deseo. O sea, si ese niño despierta una pregunta, es porque está despertando, bueno, ya un lugar, empieza a tener un lugar en el otro. Entonces, bueno, de eso se trata cuando trabajamos con el lenguaje y desde el psicoanálisis, donde apuntamos al discurso. Nosotros decimos,
no se trata de comprender, no es por la comprensión, es más complejo tal vez, es escuchar, bueno, eso que quedó callado en una historia, eso que no se dijo, lo que se perdió de una historia, pero sin embargo eso tiene un valor fundamental, hace síntomas. A lo mejor situaciones muy importantes, muy serias de una historia no fueron interrogadas cuando había que interrogarlas, y en algún momento alguien las empieza a traer, y es el niño. Entonces, bueno. La historia familiar. La historia familiar, claro. Te saco un minuto del tema y también, María Carmen, organizando en encuentros diferentes actividades de formación, capacitación y transmisión del psicoanálisis. Claro. ¿Cómo va eso? Y va muy bien. Para poder trabajar en esto que yo te estoy diciendo, creo que el analista se tiene que formar. El valor de la formación, bueno, la escuela de psicoanálisis es un lugar fundamental para la formación del analista. Encuentros de Psicoanálisis es una escuela que está en Olivos, estamos desde el año 2001 organizando muchos espacios de lectura de los seminarios de Freud, de Lacan, jornadas, grupos de investigación que se le llama cártel para nosotros, la sección clínica, que es un seminario que está todas las semanas, los días jueves, al mediodía, a las 13:30, que coordina Marga Tandesiars, que es la directora. Y bueno, es un espacio abierto, así que están todos invitados los que les interese el psicoanálisis. Para aquellos interesados, ¿dónde se pueden contactar? ¿Dónde pueden encontrar la información de la institución? Encuentros de Psicoanálisis tiene una página web. Les doy en principio un teléfono, 4711-1122. Te leo, bueno, te puedo leer encuentrosdepsicoanálisis@gmail.com es la página. El mail, perdón, www.encdepsicoanálisis.com.ar. Y bueno, hay toda la información en la página, así que... Bueno, vamos a agregar también el link de encuentros a la página de Psicooperativos. Bueno, ha sido un gusto que estés aquí hoy con nosotros y seguramente vamos a tener la posibilidad de conversar de otros temas que también nos preocupan, como es el de los niños. Dale, te agradezco muchísimo. Gracias.